Buenos días hermanos, queridos amigos, queridos oyentes. Hoy en la mañana son las 5 creo que 5:20 de la mañana. Nos paramos a las 5 de la mañana para preparar todo. Y vamos a estudiar la Biblia un poco sobre tocante a la ley del casamiento de las herederas. Ok, dice la Biblia que llegaron los príncipes de los padres de la familia de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manases, de las familias de los hijos de José, y hablaron delante de Moisés y de los príncipes de los jefes de las casas paternas, ok, de las casas de los hijos, y hablaron delante de Moisés y de los príncipes de los jefes de las casas paternas de los hijos de Israel. Y dijeron: Jehová mandó a mi Señor que por sorteo diesen la tierra, a los hijos de Israel en posesión. También han mandado Jehová a mi Señor que dé posesión a Zelofehad, nuestro hermano, y a sus hijas. Y si ellas se casaren con algunos de los hijos de las otras tribus de los hijos de Israel, la herencia de ellas será quitada. ¿Ok? De la herencia de nuestros padres, y será añadida a la herencia de la tribu a que se unan, y será quitada de la porción de nuestra heredad. Y cuando viniere el jubileo de los hijos de Israel, la heredad de ella será añadida a la heredad de la tribu de sus maridos. Así que la heredad de ella será quitada de la heredad de la tribu de nuestros padres. Entonces Moisés mandó a los hijos de Israel por mandato de Jehová, diciendo: a la tribu de los hijos de José habla rectamente. Esto es lo que ha mandado Jehová acerca de las hijas de Zelofehad, diciendo: cásense como ellas les plazca. Pero en la familia de la tribu de su padre se casarán, para que la heredad de los hijos de Israel no sea traspasada de tribu en tribu. Porque cada uno de los hijos de Israel estará ligado a la heredad de la tribu de sus padres. Y cualquier hija que tenga heredad de las tribus de los hijos de Israel con alguno de la familia de la tribu del padre, se casará para que los hijos de Israel posean cada uno la heredad de sus padres. Y no ande la heredad rodando de una tribu en otra, sino que cada uno de las tribus de los hijos de Israel estará ligado a la heredad. Como Jehová mandó a Moisés, se hicieron hijas de Zelofehad, y así Malá, Tirsa, Ogala, Milca y Noá, hijas de Zelofehad, se casaron con hijos de sus tíos paternos. Se casaron en familias de los hijos de Manases, hijos de José, y la heredad de ella quedaron en la tribu de la familia de su padre. Ellos son los mandamientos y los estatutos que mandó Jehová por medio de Moisés a los hijos de Israel y a los campos de Moab. Vamos a ver aquí una información que saqué tocante por qué razón no quería Dios que te casaras con otras tribus. ¿Ok? Dice aquí en el 36 que los príncipes de las familias patriarcas, Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manases, es decir, de las familias de los hijos de José, hablaron delante de Moisés a los príncipes de las familias patriarcales y de los hijos de Israel, y dijeron: el Señor dio instrucciones, ya Dios les había dado instrucciones a los hijos de Israel, ya les había dado instrucciones en posesión de la tierra mediante un sorteo, que dijeran: esta tierra es para ti, esta tierra es para ti, esta tierra es para ti. Comenzaran a sortearla cada quien en partes y cada quien le dieran su heredad. Y dado instrucciones a nuestro Señor Moisés, o sea, a Moisés, que era el líder: entrega la propiedad a nuestro hermano Zelofehad y a sus hijas. Pero si ellas se casan con hombres, les dijo, si ellas se casan con hombres, que la porción de ellas se le quite. En otras palabras, si se casaban con alguien más de la tribu, aparte de la tribu, la heredad que se les iba a dar a los de Israel, a cada mujer, si se casaran con otra tribu, la heredad de ellos se les quitara.
y si se casaran con alguien más, la heredad de ellas y de sus padres, si sus padres les habían dejado una herencia, también se les quitaría la herencia de nuestros padres. Aquí más adelante, cuando llegó el jubileo de los hijos de Israel, la propiedad fue añadida a la propiedad familiar de la tribu de sus maridos y parte de la herencia de la tribu de nuestros padres, ¿ok? Entonces Moisés habló con los hijos de Israel por medio del Señor y les dijo: los de la tribu de José tienen razón acerca de las hijas de Josafat. Esto es lo que el Señor ha ordenado. Ok, lo mismo que le leí, está diciendo toda la información de las hijas de Josafat. Dice, y le ordenaron a Moisés y Malá, Tirsa y todas ellas, ¿verdad? Quedaron en lo que habían hecho de las posesiones, ok. ¿Por qué razón no quería Dios que se casaran con otras tribus? La razón es que quería que la heredad se quedara en el pueblo de Israel. La heredad se quedara en el pueblo de Israel. Entonces, si te das cuenta más adelante, había más tribus. Había más tribus. Y Dios no quería que se casaran con otras tribus para que la heredad de Israel quedara en el pueblo de Israel. Pero ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron entonces? Por eso salieron las 12 tribus, porque cada tribu tenía su propia sangre, buscaban su propia sangre, casarse con sus propias tierras. Ayer estábamos comentando, una hermana y yo, que había un profeta que se tuvo que casar con su media hermana. Era la hermana, pero era hermana de padre, pero no de madre, tenía diferente madre. Y casi por lo regular se veía mucho en la Biblia que se casaban con sus familiares más cercanos. ¿Por qué razón? Porque ellos creían que Dios les quitaría la heredad que les había dado. Desde los antiguos tiempos ya les había dicho que la herencia se les iba a poner si se casaran con la misma tribu, que quedara en la misma familia. Los familiares más cercanos se casaban con los familiares más lejanos, o sea, que la tribu y la sangre se quedaban en la misma familia. La herencia que te daba Dios Padre, Dios quería que esa herencia todo el tiempo se quedara en la misma familia, que no se repartiera a otras familias. En una ocasión tomamos un ejemplo tocante cuando el esposo se muere, ¿ok? Cuando el esposo se muere, tú te casas con alguien que no es creyente a ti, no cree en el mismo Dios que tú. Tú te casas con esa persona, y vive contigo muy tranquilo, te obedece, te hace caso. ah, es una persona ordenada, pero no sirve a tu mismo Dios. Entonces tú mueres y la heredad tuya se le traspasa la heredad que Dios te dio. Automáticamente se le traspasa a la esposa. A la esposa es por ley que tienes que dejarle parte a la esposa. Entonces, esa mujer que nunca estuvo de acuerdo en servir a Dios, en servir a tu Dios,
agarra la heredad que te dio Dios y la despilfarra con otros dioses ajenos. Va y la gasta en cosas que nunca le van a ayudar a edificar su vida. ¿Por qué razón? Porque te casaste con alguien fuera de la herencia de Dios, fuera de la tribu. En la tribu de Israel, en la tribu de Jerusalén, Israel, de Judá, ellos regresaban porque tenían que casarse con uno de la familia, el más cercano, no importa que fuera el tío, el primo lejano, el primo cercano, pero quedaba en la misma tribu y en la misma sangre. Acuérdense que Jesús venía de la tribu, de esa tribu, de la tribu de Moisés, todos ellos, Abraham, Isaac y Jacob, pertenecían a una rama, o una herencia, a una, ¿cómo se le dice? De la misma mata de la que nació uno, nacieron todos. Y Dios, cuando promete algo, Él lo tiene que cumplir, Él lo cumple. Porque la heredad se queda, la herencia se queda si te casas con los de la misma tribu, con la misma gente. ¿Por qué? Porque no quiere que eso se desparrame, que comience a desparramarse. Más adelante lo que leímos, que no ande la heredad rodando de una tribu en otra. En otras palabras, que no andes aquí y allá desparramando tu sangre o la creencia tuya, ¿ok? La herencia tuya, como le dijo a Moisés, que no se ande desparramando, sino que al contrario, se quede la herencia que Dios te ha dado, se quede la herencia en los hijos de Israel, en el pueblo, en esa tribu. Dice la Biblia, en Números 36:10, en Números 36:9 dice, ahí si lee conmigo, dice: no ande la heredad rodando de una tribu a otra, sino que cada una de las tribus de los hijos de Israel estarán ligadas a la heredad, a su heredad, como Jehová mandó a Moisés. E hicieron las hijas de Zelofehad, y así Malá, Tirsa y todas se casaron en la familia ¿de quién? De los hijos, en la familia de los hijos de Manases, porque era la misma tribu. No se contaminaron con la otra tribu, con la familia de Israel, sino que en la familia de Manases, aquí se casaron ellos mismos, entre ellos. Entre la familia quedó el casamiento. Y dice en el 36:13, dice: estos son los mandamientos y estatutos que mandó Jehová por medio ¿de quién? De Moisés. De Moisés. ¿Ok? Ahorita nos vamos a ir a la genealogía de Jesús. Nos vamos a ir a la genealogía de Jesús. Y va a ver que de allí salió Jesús de la misma heredad. Más adelante les voy a leer otro texto donde dice que no, que según cuando se juntaban, se casaban con unos con otros, ya comenzaban las tribus, como cuando ayer que dije enseñé un video tocante a Nabucodonosor. Nabucodonosor reportó a muchos a Judá, a muchos de Jerusalén los sacó. En otras palabras, es como cuando te agarran aquí, que eres de México, y te deportan hacia México y te avientan para otro país. Te están deportando, te están aventando de otro país.
Mire, aquí hay algo importante. Dice, en el árbol genealógico de Jesús aparece en el Evangelio de Mateo y Lucas, ambos tienen tienen al rey David. Ok, fíjese de dónde vienen. Del rey David, dice, como antepasado común, algo importante del punto de la vista doctrinal profético. Lucas va más allá, traza de la ascendencia de Jesús hasta Adán, al que Dios va a ser siempre ancestro más lejano de Jesús. Adán. Adán, acuérdese quién era Adán. Adán, desde ahí salimos. Adán fue el principio, lo hizo Jesús de la tierra, lo hizo Jehová Dios, Adonai, lo hizo de la tierra y lo formó y puso un soplo de vida sobre él y dijo, no lo dejemos solo, vamos a hacer una mujer, y le hicieron una mujer que fue Eva. Ahí dice, cualquier genealogía de Dios hasta José, resulta Dios ver que siempre es el ancestro más lejano de Jesús. Desde José ya venía, los ancestros eran de José, desde Adán, José, desde todos ellos ya venía esa mismo lo que le acabo de decir, la tribu, que la familia de ancestros de antes, vienen todos hasta David, y todos eran pura familia. No se contaminaron con nadie más, o no es la palabra contaminaron, pero no se juntaron con otras tribus. Más bien esa tribu fue especialmente la que Dios separó de la sangre, la genealogía, ¿ok? Esa genealogía siempre fue hasta Jesús, todavía sigue diciendo que todos eran de la casa de Israel. O sea, Dios tenía un plan para todo. Los linajes, dice, como relata en Mateo, el linaje de José, mientras que en Lucas sigue el linaje de María. Aunque ambos comienzan con Jesús, luego José, y luego María, ¿ok? Entonces la genealogía según Lucas dice hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melquí, hijo de Janá, hijo de José, fíjese, hijo de Matías, hijo de Amós, hijo de Nahum, hijo de Sí, hijo de Nagai, hijo de Mat, hijo de Matías. Y allí va, hijo de José, hijo de Judá, hijo de Joana, de Zorobabel, hijo de Neí, y así se va. Hasta abajo, hasta que dice, mire, hasta que abajo dice, hijo de Jacob, es lo que le acabo de decir. Hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, todos, Jacob, Isaac, Abraham, ok. Adán, acuérdese lo que le dijo ahorita, Adán, el primer hombre en la tierra, Adán, salió la genealogía y vino a dar hijos, que son los hijos, los nietos, los bisnietos, Jacobo, Isaac, Abraham, Tare, Nacón, Segur. Pero los hombres más usados, fue Jacobo, José, que fue en Egipto, usado como gobernador. Acuérdense en la otra historia, donde lo vendieron y fue gobernador en Egipto. Jacobo, Isaac, Abraham. Hombres de Dios. Y se quedaron en la misma genealogía. Y nos vamos acá hasta Nacor, Serug, Eber, Sala, Fad, Inamec, Matusalén, Enoc. ¿Se acuerda que Enoc, hay un libro, Enoc, donde fue investido para el cielo? Se lo llevó Dios para el cielo. Hombres de Dios. Jared. ¿Por qué el Señor? Porque el Señor, es lo que estoy hablando en el 36. La ley del casamiento de las herederas. ¿Por qué razón? Porque dijo aquí abajo, son los mandamientos y los estatutos. Lo mandó nombrar un mandamiento y un estatuto para que las tribus no anden rodando. Para que no le digan,
como le decían a Jesús. Cuando Jesús andaba haciendo milagros, decían: ¿cómo te dices que eres el Hijo de Dios si yo te conozco que eres el hijo de José y María? Mas sin embargo no entendían que Dios, que el Hijo de Dios estaba guiado por el Padre, porque venía de esa tribu de milagros, de esa tribu de la cual Dios había usado desde su principio, desde Adán, desde sus padres Adán y Eva, y luego de allí salió toda la tribu y salieron de allí José, y de allí salió Abraham, Isaac, Jacob, y de allí salió Enoc. Puros hombres de Dios usados por Dios. Hijos de Set, hijos de Adán y hijos de Dios. ¿Se fija? Desde Adán, dice aquí abajo en Lucas, hijos de Set, hijos de Adán, hijos de Dios. En la genealogía de Mateo, en Mateo dice un poquito diferente, pero es casi la misma cosa. Aparece la lista a partir de Abraham hasta José de Nazaret. O sea, todos ellos eran una sola genealogía de familia. ¿Ok? De la familia real de Israel, de la cual salió el rey David, el rey Salomón. Todos usados por Dios. Todos usados, hombres de Dios, dedicados a Dios. Y usted se pondrá a pensar, ¿nosotros seremos de esa genealogía? ¿Vendremos de esa raíz? Pues ahorita le voy a contestar esa pregunta. Porque cuando Jesús nos mandó llamar, cuando nos hicimos hijos de Jesús, ¿ok? Él accedió a ser nuestro Padre. Y porque ahora somos hijos de Él, se casó con su iglesia. La iglesia es la novia, la iglesia, y nosotros somos sus hijos. Si somos nacidos de Jesús, entonces somos de la genealogía esa. Espiritualmente hablando, no me malentienda las cosas. Venimos de esa genealogía porque Dios ya nos había escogido desde el vientre de nuestra madre, y Él ya sabía que había un propósito en nosotros. ¿Está conmigo? Más adelante dice que la genealogía en Mateo dice un poquito: Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, Fares, Zafar, y así se va. Hasta abajo dice: Isaac engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón. ¿Se acuerda lo que le había dicho? El rey David, y luego Salomón, y luego todo eso, ¿cómo pasó? ¿Cómo pasó en que Dios es tan lindo que puso a su único hijo, al único hijo de Dios, lo puso para que nos hiciera de esa tribu especial, esa tribu de Israel. ¿Por qué razón? Porque mandó con su misericordia para que se casara con la iglesia, que éramos nosotros, y saliéramos unos hijos que somos nosotros. Ahora nosotros venimos de esa parte de la genealogía porque Él nos escogió desde el vientre de nuestra madre, y ahora estoy aquí, por eso está usted allí, y por eso estoy yo aquí. No es una casualidad de que nosotros estemos delante de Dios ahora predicando la palabra. No es una casualidad de que estemos en este momento orando a Dios. No es una casualidad porque Dios ya nos había escogido. Nada de esto es casualidad. Él ya tenía un propósito para nuestras vidas, pero estaba esperando que nosotros hiciéramos la decisión completa, porque Él no forza a nadie. Él te sigue y sigue y sigue y sigue y sigue hasta que tú te canses. Hasta que tú digas: ya no puedo más, Dios, necesitas ir conmigo porque estoy cansado. Dice un coro: cansado del camino y sediento de ti. Es verdad.
estábamos cansados. Y ahora nos hicimos de esa tribu, espiritualmente hablando, de la genealogía de Jesús. Ahora somos hijos de ese creyente, de ese Jesús que un día dijo, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen, de ese Dios que clavaron en un madero, del cual derramó su sangre para que nosotros fuéramos libres. Y ahora nosotros nos hicimos de esa genealogía, porque creímos en ese hombre, en el que vino desde Adán, en el que salieron sus padres, de José, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Enoc, el rey David, el rey Salomón, todos ellos siervos de Dios, los cuales fueron levantados, muchos de ellos fueron levantados hacia el cielo. Y decimos, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Acuérdense que cuando deportaron a los de la tribu de Judá, el rey Nabucodonosor deportó a todos ellos, los deportó. Y esas tribus se fueron por todas partes, se esparcieron por todas partes. Yo he oído comentarios también de mi fiancé, que todos ellos, hay muchos judíos en la Ciudad de México. Ayer estaba oyendo una predicación de un hermano judío que está en Puebla predicando la palabra de Dios. Otros en Monterrey, otros en Florida, otros en, no sé, usted mencione. Muchas partes en África, en Brasil, por todas partes están desparramadas esas tribus. Somos parte de la tribu esa deportada, pero no nos damos cuenta que nuestros apellidos de nuestros antepasados, de los españoles o de la gente que viniéramos, no nos damos cuenta de eso, de que qué fue realmente lo que pasó, por qué fuimos parte del linaje de Jesús, por qué nos escogió a nosotros. Si escogió a Abraham, a Isaac y a Jacobo, porque eran el linaje de Dios, de que Dios había escogido desde el principio, ¿verdad? Escogió ese linaje, escogió a José porque venía del linaje. ¿Por qué no escogió a sus hermanos? Póngase a pensar, ¿por qué razón tenía más hermanos? ¿Por qué Dios no escogió a los hermanos de José, a uno de ellos, sino que escogió a los del linaje, a José? Y más adelante, ¿por qué razón escogió a Abraham? Dice la Biblia, porque eran rectos delante de Dios. Usted dirá, yo no puedo ser del linaje de Jesús, no puedo. Pero dice la Biblia, pero eran rectos delante de Dios. ¿Qué te dice? En otras palabras, que si tú eres recto y cumples los mandamientos, si te acercas al Creador, al que te hizo, que es tu Padre Dios, Adonai, y te entregas al nombre de Jesús, al Joshua, tú vas a ser salvo. Y Él te va a dar un anillo, porque el hijo pródigo va a regresar a las casas del rey y va a matar un cordero o un ternero y va a hacer fiesta. Y va a decir, mi hijo ha regresado. ¿Qué te quiero decir con esto? Que vuelves de nuevo a la casa de Israel. Después de andar perdido, vuelves al linaje de Jehová. Tú puedes seguir corriendo todo lo que quieras como corrí yo. Puedes correr todo lo que quieras hasta donde tú llegues, a donde quieras llegar. Dios te va a seguir porque eres del linaje de Dios. ¿Se fija qué hermoso es esto?
que eres del linaje de Dios y Dios te va a seguir hasta donde tú te canses. Mi testimonio es, corrí. Y Dios a cada momento me hablaba. Fíjese, tan lindo que Él, en cada momento que pasaba algo, Él me ayudaba a orar, me ayudaba a pedir a Dios, me ayudaba a que no decayera y que no muriera. En aquel momento pensaba yo, ¿qué clase de Dios hace eso? Ponte a pensar, ¿qué clase de Dios va y te acompaña? No importa que seas malo y esté allí a tu lado. ¿Qué clase de Dios? No hay Dios fuera de Él. Y Él siempre va a estar allí. Estás en el peligro, ahí estás en un peligro, vas a tener un peligro de muerte, vas a tener un accidente y Dios va a estar allí, cuidándote, protegiéndote. ¿Por qué? Porque Él sabe que eres del linaje de Él y Él protege su linaje. Somos de la tribu de Israel, desde antes ya nos conocía, desde antes ya me conocía a mí, a ti, ya nos conocía. Más adelante dice la Biblia que Jesús habló en las sinagogas, hablaba en las sinagogas y decía, se enojaba la gente porque decía, pues apenas tienes apenas 30 años y ya andas diciendo que conoces a Moisés, que conoces a nuestros padres Isaías y que conoces a nuestros padres Abraham, Isaac, Jacob. ¿Cómo los vas a conocer? Y dice, pues les digo que antes de que ellos fueran, yo soy. Moisés en el Sinaí, me río porque me estoy gozando de la palabra de Dios, de cómo veo yo la ilustración de que cuando Jesús les estaba hablando a los fariseos, a los sacerdotes en el templo, me río porque Jesús con esa confianza, antes de que ellos fueran de ese linaje, yo soy. Moisés en el Sinaí le dijo a Dios Padre Adonai, le dijo a Jehová, ¿qué le voy a decir al rey de Egipto, Señor? Si soy de palabras cortas, no sé ni hablar, se me traba la lengua. ¿Qué les voy a decir? ¿Qué Dios eres? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo les voy a decir que te llamas para que te crean? Tan lindo el Señor le dijo, diles que yo soy. Dijo Jehová, yo soy. Otra vez la palabra, yo soy. Y Jesús en Mateo dijo a los fariseos y a los sacerdotes, antes de que eran ellos, yo soy. ¿Por qué decía eso? Porque antes de que nosotros fuéramos nacidos desde el vientre de la madre, ya Él era. Él es el alfa y el omega, es el principio y el fin. Desde Adán y Eva hasta Apocalipsis, Él ya es. Él es y va a seguir siendo el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Va a haber tiempos en que la escasez de palabras se va a perder. Y tú vas a querer oír a gente que te hable, que te diga cosas de Dios y se va a acabar. La palabra en Apocalipsis dice que vas a correr de un lado para otro y vas a querer oír la palabra de Dios y no va a haber palabra de Dios, se va a terminar. ¿Qué va a pasar?
que nosotros, los que resistieron al mal y sirvieron a Jesús, esos serán levantados. Dice la Biblia que serán levantados en una nube. Así como Él fue levantado, así va a ser levantado el pueblo. El pueblo escogido de Dios. Así en aquel día vas a querer escuchar y vas a querer oír de las tribus de Israel o las tribus de Jerusalén, las tribus de Judá y de todas las tribus que pasaron tocante a esto, y de la genealogía de dónde salió Jesús, de dónde salió el Hijo de Dios, de qué linaje, y ahora de qué linaje sales tú. ¿Por qué razón lo digo? Porque ahora el linaje que salimos nosotros, nuestro padre, ¿ok? Nuestros padres que eran Abraham, Isaac y Jacobo, ahora viene un padre nuevo que es Josué, del cual venimos nosotros de esa tribu. ¿Por qué? Porque nos salvó. Y dice la Biblia, por tanto creyeron en Él, ahora somos hijos de Él. Tú y yo venimos a ser hijos de Él, de ese linaje. No es una, como dije ahorita, no es una casualidad de que nosotros seamos llamados al servicio de Dios, porque Él ya nos había escogido desde el vientre de nuestra madre. Él ya sabía que yo iba a estar sentado aquí predicando la palabra de Dios. Ya sabía que yo era del linaje ese, de José. Ya sabía que era del linaje yo de Abraham, de Isaac, de Jacob y de Moisés y de Enoc y de todos ellos, esos profetas, de Isaías y ahora de Jesús. Se cumple la palabra, querido hermano, se cumple la palabra. La palabra se cumple. Es una profecía que se ha dado al linaje de Israel, que todo aquel que se acerque a Jesús será un hijo nuevo. Cambiará tu vida. Serás de nuevo una persona diferente, un hijo de Dios. Y ahora serás pertenecido al linaje de Jesús. Y ahora es perteneciente al linaje de Abraham, de Isaac y de Jacob, de ese linaje. No es una casualidad de que te haya escogido a ti y a mí. No es una casualidad de que te haya escogido para que ahorita estés hablando delante de cámaras y que estés hablando y leyendo la palabra. No sé si se fija atrás de mí. Yo estoy en un garaje donde meto mi carro. No estoy en una iglesia. No estoy en un templo hermoso, como lo hacía el rey David o como lo hacía el rey Salomón. Sino que la palabra puedes predicarla donde tú quieras, donde tú estés, donde más confianza te sientas con Dios, donde tengas intimidad con Dios, tu privacidad con Dios, con Jesús, con tu Padre, con tu linaje, con tu sangre. En una ocasión me decían que cómo te dabas cuenta que aunque no conocieras a hermanos en sangre, si tenías, por decir, tu papá había tenido otra mujer y tenías otros hermanos y tú no los conocías. Dicen que la sangre te llama, la sangre te acarrea. No sé si serán ciertos, son dichos que se dicen que la sangre te llama. Pero no, esto es la verdad, la Biblia lo dice, que la sangre de Cristo te llama. Te llama. No sé si en los dichos será cierto, pero en la Biblia dice que la sangre de Cristo te llama. La sangre llama a la sangre. ¿Por qué? Es como un imán, hermano. Cuando usted es parte del material de Dios y usted pone el imán que es Jesús aquí. Y ese Jesús, el imán grandote, tú eres el metal acá que es de fierro, que no quieres entender. Y este imán te hace así, te hace temblar. ¿Por qué? Porque te está llamando a la sangre, a que te acerques. La sangre llama a la sangre. Por eso decía Dios, Jehová le dijo que era un mandamiento, le dijo a Moisés, que era un mandamiento
que las tribus no se comenzaran a casar con otras tribus, porque quería que el linaje de los padres se quedara en el linaje de Israel. El linaje que se quedara, la sangre llama a la sangre. No quería que otros pueblos comenzaran, como dice aquí en la Biblia, y no ande la heredad de lugar en lugar. Hablaba de tierras, pero en aquellos tiempos, le voy a explicar algo sobre la heredad. A lo que poquito que yo sé, no crea que sé mucho. A lo poquito que yo sé, cuando Dios te daba una heredad, o un padre te daba una heredad a un hijo primogénito, decía la Biblia que te bendecía. Y que la heredad que te daba era el mismo Dios que tenía él. ¿Está conmigo? Cuando Abraham le dio la heredad a Isaac, cuando los padres le dan la heredad a alguien, le dan al Dios que tienen con él, que dice que Dios Padre te llene de bendiciones y te multiplique tu tierra y tu ganado y todo lo que tienes y todos tus hijos y todas tus mujeres, todo lo que tengas te lo va a bendecir. En otras palabras, te da un paquete completo. Ayer me decía un hermano, el hermano Joel, que gracias por la palabra de Dios que me dio. Me decía el hermano Joel que cuando te entregas a Cristo, cuando te entregas a Yeshua, Dios te da todo el paquete completo. ¿Cuál es el paquete completo? Que te da la sangre de Él, te hace hijo de Él, te pone un anillo porque regresaste y te da lo más precioso en la vida que no se lo da a cualquier persona. Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se derrama y cae sobre ti y ya no vas a ser igual. De aquí para adelante, el Espíritu Santo va a estar guiando tu camino, cada caminar, cada paso que des, cada step que des, 1, 2, 3, 4, 5. El Espíritu Santo va a ser tu guía. En otras palabras, tú no vas a tener miedo de nada. No importa lo que te digan. Si el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende, siempre vas a tener un angelote allí con una espada y un escudo aquí. Y un angelote con una espadota así, grandotote, atrás de ti con unas alotas. ¿Tú crees, querido hermano, que alguien se va a acercar a ti para hacerte daño? No. Contimás el Espíritu Santo cuando está dentro de ti te guía y te dice vete por aquí, vete por acá, haz esto, lleva esto, haz esto, para que te vaya bien en el camino con Dios. Él te va guiando por el camino hacia Dios, para que no te salgas de los mandamientos de Dios, para que cumplas los propósitos de Dios. Este momento el que estoy aquí no es una casualidad. Es un propósito de Dios. Pararte temprano en las mañanas a orar, pararte temprano a leer la Biblia, es un propósito de Dios. Es un propósito del Espíritu Santo para que le lleves la ofrenda a Dios, hablando de la palabra divina. Más adelante vamos a ver cómo Jesús viene de esa tribu, de la tribu de David, de la raíz del rey Salomón, desde ahí viene. Catorce generaciones, decía, 14 generaciones. Se recuerda también que de las tribus, había tribus también que fueron llamadas, mire. La genealogía presenta en el capítulo 1, en Mateo, en Lucas también habla, en Crónicas 3, 11 y 12 también habla tocante la genealogía de Jesús. ¿De dónde salió? En la genealogía
Según Mateo también habla tocante, y eso está hablando, esto es en hebreo y traducido al español. De allí vinimos nosotros, de esa tribu. Yo le voy a dar no es un testimonio, pero es una historia verídica. Nosotros fuimos a Dallas y a visitar a nuestros hermanos judíos en Dallas. Y, y ellos se refirieron a qué eran mis apellidos. ¿Qué eran mis apellidos? Mis apellidos es, por decir, Cepeda, Fuentes. Y Fuentes viene de la genealogía de los judíos. Ellos me presentaban que yo vengo de esa genealogía. Entonces, yo me quedé con duda. Si ellos dicen que yo vengo de ese lugar, de esa tribu, de esa genealogía, entonces quiere decir que por eso Dios a mí me escogió. Tú no te has dado cuenta que a lo mejor tú vienes de esa genealogía, por eso Dios te escogió y por eso estás aquí. Por eso es que Dios te está enseñando a ti la palabra de la ley del casamiento de las herederas. Tú eres una de esas herederas. La iglesia es la heredera de Dios. Los hijos de Dios somos nosotros. Y no podemos perder esa herencia casándonos con otras tribus. ¿Por qué razón? Porque las otras tribus no servían al Dios viviente. Las otras tribus no sirven al Dios omnipotente, sino que se van con otros dioses y se enorgullecen de lo que ellos hicieron. Sin embargo, no se dan cuenta que Él formó el cielo, la tierra y todas las cosas. Todo lo demás Dios lo formó. Pero ¿qué hicieron? Como los padres en el libro de Moisés, nuestros ancestros de más antes. Oye, ya estoy diciendo nuestros ancestros porque me creo del linaje de Jesús. Bueno, así debe sentirse usted, como el linaje de Jesús. Somos del linaje de Jesús. Entonces nuestros ancestros, en el Antiguo Testamento, en Éxodo, habla, y en Número, habla también que nuestros padres fueron rebeldes. Le decían que Adonai era un Dios duro. Y no todos querían servirlo. Se rebelaban delante de Dios a cada momento. A cada momento le decían a Moisés: ¿por qué no nos dejaste sirviendo allá con Egipto? Allá siquiera nos daban de comer. Duros de corazón nuestros ancestros. Duros de corazón. Y hasta ahora, ¿cuánta gente hay dura de corazón? No hay gente buena, hay gente mala, dura de corazón. Si tú les hablas de Dios, pueden ser que hasta te golpeen. Puede ser que hasta te traten mal. Que te escupan como escupieron a Jesús y dijeron: lárgate de aquí, vete de aquí, no estés... Porque yo ya tengo otros dioses. Diosito de mi vida, no entiendes lo que Dios te está diciendo. En este momento que tú vienes de esa tribu y Dios quiere que regreses a Jehová. Dios te está llamando a que regreses al Dios viviente. Ya no sigas en lo mismo con tu terquedad. No sigas con tu terquedad. Porque puedes hacer enojar a ese Dios que es dueño de todo. Y que va a cumplir las profecías. Y que va a cumplir las profecías que un día va a terminar todo esto. Como Apocalipsis lo dice. ¿No te da miedo? ¿No te da un poquito de temor que no tienes a Dios como tu Salvador y puede ser que te quedes? Así como nuestros ancestros no tuvieron miedo y la tierra se los tragó. Nuestros ancestros no tuvieron miedo si fueron mordidos por las serpientes. ¿Por qué? ¿Por qué?
¿Por qué somos así? ¿Por qué no dedicarnos? ¿Por qué no dedicarnos a lo que Dios siempre ha puesto en nuestras vidas? Acercarnos a Dios como nuestro único Salvador. A Joshua. ¿Por qué no? ¿Por qué no desde ahorita? ¿Por qué no desde ahorita entregarnos a Dios? ¿Por qué no desde ahorita entregarnos y reconocer a Dios como nuestro único y Salvador? Fíjese, la Biblia dice en muchos capítulos, ¿ok? Porque el que lo conoce a Él, conoce al Padre. Y nadie puede ir al Padre si no es por Él. Por Joshua, por Jesús, por Cristo, por Emanuel, como le quiera llamar. Como le quiera llamar, muchos de ellos blasfemaron en contra de Él. Y hay mucha gente que hasta le llamó de diferentes maneras. Pero sin embargo, desde aquel momento que Él estaba en la cruz del Calvario, aún así dijo, perdónalos, Padre, perdónalo a Él, perdóname a mí, perdónalos a todos, porque no saben lo que hacen. La sanación de nuestro corazón comienza cuando nos sometemos a Dios y lo adoramos en adoración verdadera. Inicia también cuando nuestro corazón recto ante el Padre y el Hijo. Para tener un corazón sano y fiel, debemos de permitir que nos quebrante el Señor. Cuando nos entregamos al Creador, a Jesús, lo más bonito que le expliqué hoy, nos hacemos del linaje de Él. Si tú te entregas al Señor en este momento, tú vas a ser del linaje ese, del linaje de Adán, del linaje de José, de Abraham, Isaac y Jacob, del linaje de Enoc, del linaje de Moisés, del linaje de todos sus profetas. De ese linaje vas a salir tú, del rey David, del rey Salomón. Entonces, si tú te haces ese linaje, ¿ok? Vas a ser hijo de un rey que se llama Jesús. Entonces, ahorita, en este momento, si el Espíritu Santo te ha tocado, ora conmigo. Ora conmigo y di estas palabras. Señor Jesús, vengo delante de tu presencia para entregarme a tu divino nombre. Me entrego a ti, entrego todo mi corazón, mi vida, mi alma. Que seas tú formando mi corazón y limpiándolo. Que ya no haya escasez en mi vida, sino que tu Espíritu Santo me lo regales como un premio al entregarme a ti. Y que de ahora en adelante yo camine recto delante de tu presencia y haga tus propósitos, que cumpla tus mandamientos, que cumpla tu verdad en la Biblia. Enséñame a leer la Biblia. Enséñame que mi corazón sea limpio delante de ti siempre y que nunca cambie, Señor. De hoy en adelante doy mi corazón, mi vida y mi alma completamente a ti para que tú lo sanes. Ahora en adelante ya no soy yo, sino tú. Te entrego mi vida en tu precioso nombre. De aquí en adelante, mi vida, mi familia, mi hogar va a ser diferente porque tú vas a habitar en mi casa. Vas a habitar en mi corazón y en el corazón de mis hijos. De ahora en adelante, mi vida va a cambiar porque tu Espíritu Santo me va a guiar. Gracias por el regalo, Señor. Gracias por aceptarme como tu hijo. Gracias por aceptarme en el linaje de esa tribu. Gracias, Señor.
Si tú eres una de las personas que se ha entregado a Cristo como su Salvador, ahora eres del linaje y perteneces al linaje de Abraham, Isaac y de Jacob. De ahora en adelante la vida tuya va a cambiar. Sigue leyendo la Biblia, sigue una iglesia, busca un lugar donde te alimentes más de Dios y busques más a Joshua, a Jesús. Antes de despedirme también voy a ver si escribe en los comentarios abajo donde mires los videos. Si tienes una petición, una oración en la que podemos orar, vamos a tratar de juntarnos un grupo en oración por todas estas peticiones para que Dios te sane, Dios te llene de vida, de salud, y que si estás enfermo, que Dios te sane. Voy a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, si hay una persona enfrente, Señor, sánala en el nombre de Jesús. Por tu palabra dice que tú llevaste nuestras enfermedades y nuestras dolencias en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús te pido que tú sanes completamente a esa persona que me está oyendo. Y si tienen un espíritu malo, que en el nombre de Jesús yo lo reprendo, lo ato y lo echo fuera en el nombre de Jesús, por la autoridad que Dios me ha dado. En este momento, sano, que queden sanos, que queden libres en el nombre de Joshua. Que queden libres en el nombre de Jesús. Ahora te declaro sano y te declaro libre en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bueno, hermanito, nos vemos y acuérdense, suscribirse. Hay más videos en YouTube. En la página Dios me tocó. Búsqueme con Pablo Cepeda y la página es Dios me tocó y ahí salen todos los videos en mi página. Suscríbase y toque la campanita para más videos. Seguiremos informándoles más tocante a la Biblia, tocante a lo que Dios ha hecho y tocante a lo que va a hacer. Acuérdense, no se le olvide lo que aprendimos ahora, que venimos del linaje de Abraham, Isaac y de Jacob, porque nos entregamos a Jesús como nuestro Salvador. De ahora en adelante venimos de ese linaje y ahora somos hijos de un rey. ¿Ok? Venimos del linaje de David, del rey David y el rey Salomón. Así es que nos vemos y hasta la próxima en la siguiente. Amén y amén. Que Dios lo bendiga.